CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de su programa Gafas Violetas, Miradas Feministas. El día de hoy tenemos una entrevista con la magistrada Ilian Giselle Iradiel Villanueva, quien creó un tribunal mixto con perspectiva de género. Se tienen que quedar y ver esta entrevista que la verdad está muy buena. Me da un gusto saludar a mis compañeras Ivonne de la Cruz, Ivette Petriciole y Vero Palafox. Chicas, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo este espacio. Gracias, Joana, Ivette, Vero. Me da muchísimo gusto también a mí estar en esta ocasión aquí en Gafas Violetas. Y como bien menciona Joana, una de las entrevistas más intensas que hemos tenido en materia de que hay una claridad y te quedas pensando, ¿por qué entonces no funciona este sistema si está tan bien diseñado? En fin, no les adelanto, vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Hola Ivonne, Joana, Vero. Pues bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Gafas Violetas. Y así es, o sea, creo que la plática, la charla que tuvimos con la magistrada, pues nos hace ver que tenemos un cuerpo normativo robusto y que toda la estructura pareciera estar para impartir la justicia y que no tuviéramos casos donde, pues no sé, no haya un mínimo de reparación de daño, pero pues bueno, les invitamos a que se queden a la entrevista para que vean de qué es lo que estamos hablando y de cómo nosotras podemos seguir incidiendo en los derechos de las mujeres. Me da mucho gusto estar con ustedes en una emisión más de Gafas Violetas. Esta emisión, como ustedes dicen, pues va a ser muy ilustrativa porque a veces las mujeres pensamos de que nadie piensa en nosotras con la claridad, que nadie nos explica cómo son las cosas y todo, y sobre todo, bueno, pues a un nivel de mucho conocimiento, pero muy sencilla para hablar. Entonces, en este programa eso es lo que pretendemos, que todos los mensajes les lleguen a todas, ¿no? Sepan mucho, sepan poco, sean más preparadas, menos preparadas. Aquí lo interesante es que hablamos de mujeres a mujeres, sobre temas de feminismo, sobre temas que nos interesan y que nos ayudan a defender nuestros derechos. Las constituyentes marcamos precedentes. En días pasados, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, retiró una exhibición de la artista argentina Ana Gallardo, luego de una serie de manifestaciones en contra de la exposición, así como fuertes señalamientos de discriminación y revictimización para los habitantes de la casa Xochiquetzal. Es una casa hogar para mujeres que han ejercido prostitución, como se le dice, en condición de prostitución, las cuales la mayoría son personas de la tercera edad, y ella, esta artista argentina, Ana Gallardo, basó su trabajo en una supuesta pues interacción con ellas. A grandes rasgos, y les cuento la historia para que todas entendamos de qué estamos hablando, ella realizó una obra que tituló Extracto para un fracasado proyecto. Lo que tenía como encargo era pasar varios días con una mujer que estaba ya pues en una situación de agonía, y lo que acordó con las autoridades de la Casa Xochiquetzal es que a partir de que ella pudiera pasar sus días con esta mujer, pues le iban a abrir como las puertas para que ella pudiera tener entrevistas con las mujeres en situación de prostitución y pues realizar otro proyecto artístico. Sin embargo, lo que realizó esta artista argentina fue pues un video grabado clandestinamente de la mujer en sus días de agonía, en sus momentos de agonía, y además una descripción muy grotesca, muy terrible, donde revictimizaba a esta mujer y la exhibía completamente, dando a entender que había una situación de abandono tan cruel
que en definitiva te llevaba a pensar en los derechos de esta persona al momento de ser exhibida así. Y bueno, finalmente se quitó la exposición a partir de las manifestaciones de las propias integrantes de la Casa Xochiquetzal, pero a mí me gustaría que pudiéramos expresar una opinión sobre esto, porque nos habla de la falta de ética de las personas cuando están hablando de las mujeres que están teniendo algún proceso de sufrimiento. No sé si alguna quiere empezar, compañeras. Bueno, a mí sí me gustaría comentar que realmente yo creo que hay una responsabilidad social cuando estamos en los medios, cuando tenemos formas de expresarnos abiertamente como una artista plástica que se llama esta chica que hizo la exposición, y que realmente una cuestión es cuando yo hablo de un caso, cuando yo expongo una situación, pero no cuando la utilizo, como decimos a veces, como para tener más, a veces para más likes, para posicionarme como alguien que ha generado una situación eh, distinta, que está rompiendo con las estructuras, pero no tenemos derecho, yo creo que, a violentar a otra persona, y en este caso a una mujer que pues seguramente su vida fue completamente difícil, ¿no? Y que ha de haber vivido muchísimas violencias, porque estar en una situación de prostitución pues no es nada agradable, es una vida llena de violencias, de abusos, de de maltrato, ¿no? Pareciera que no, uno pues, las ve y pensaría que no, pero viven esto cotidianamente y en todas las situaciones, y aparte exponerla, ella, para tener ella una, la pantalla en ella, ¿no? En la persona, y que nos hiciera reflexionar realmente esta situación. Entonces yo creo que, pues, como parte de la ética de las mujeres, de la ética feminista, de la ética artística, de la comunicación, no podemos nosotros abusar, porque es un abuso y es una falta de respeto a la dignidad humana, tomar la vida de una persona para nosotras, hacer algo en bien de nosotras mismas, ¿no? Entonces creo que la situación, qué bueno que hubo una queja de las mismas personas de la misma casa, ¿no? Que fueron las que se sintieron ofendidas por esta situación. Sí, claro, se ve pues que se aprovechó, la verdad, lamentablemente, de una situación. Como lo mencionas, Vero, creo que más que una artista, se dejó llevar más como una influencer o una persona simplemente para tener likes, que pues se equivocó, o sea, lamentablemente se equivocó. eh, Creo que no tenía por qué, no tiene el derecho, más bien, no tiene el derecho de exponer a estas mujeres de esa manera. Como lo mencionas, ya han vivido una vida llena de violencia, porque la prostitución es eso, que no nos engañen. La prostitución es vivir en la violencia constante y pues obviamente en la precariedad de nuestros cuerpos, en la cosificación de los mismos. Bueno, parece que pues se le había dado a esta artista, como menciona Ivonne, el hecho de que se tenía que quedar cierto tiempo con la señora Estela para que pudiera, pues de cierta manera, pues ver cómo vivían, qué era lo que sucedía, ¿no? Sus rutinas y demás. Pero parece que, pues, esta señora nada más, esta artista, lo único que hizo fue presentarse un día, sacó su material que necesitaba para exhibir, obviamente sin el consentimiento, y ya no volvió a regresar, ¿no? Qué bueno que todas estas mujeres se pudieron alzar la voz en un preciso momento para que, pues obviamente, no se hiciera pues mal uso de toda esta experiencia
que han vivido estas mujeres, que no por ser de la tercera edad pueden ser pisoteadas, pueden ser vulneradas, o sea, no, obviamente por eso exigimos dignidad para todas las mujeres y pues lamentable lo que hizo esta artista y pues ojalá que se le dé una especie de sanción, o sea, por lo menos aquí en México, ¿no? Sería lo ideal, pues para que pues le entre un poquito, ¿no? De conciencia en cuanto a que no puede venir y usar a las personas así como quiso usar a estas mujeres. Me causa un poquito de, pues, de indignación, es la parte como, cómo lo asume el museo, ¿sabes? Porque pues dijo, no, bueno, es que yo tengo que dejar que sea libre expresión y demás. Entonces, sabemos perfectamente que, o pensaríamos que los museos pues están diseñados para esta exposición del arte, que el arte siempre pues tiene esta como que contracultura, ¿no? Y esta crítica. Nosotras por ahí tuvimos una invitada, que es Diosa Espiral, ¿no? Que dice, bueno, voy a hacer arte a partir de incluso como hacerlo de forma más grande, ¿no? Más amplia, no sé. Entonces voy a generar este discurso y que se haga un debate con respecto a lo que yo propongo y a lo que yo expongo. Entonces, en este caso, sostener que pues está bajo, puede seguir la exposición bajo la libre expresión, bajo este discurso de la libre expresión, creo que lo que hace es revictimizar a estas mujeres. Y me parece que es preocupante esa posición del museo, porque no estamos hablando de cualquier espacio. Entonces, no está cumpliendo su función. Habría que preguntarnos, pues, bajo qué dinámicas o qué políticas son en las que aceptan este tipo de exposiciones, quién las revisa, bajo qué criterios, no lo sé. O sea, creo que debe ser también un análisis, un cuestionamiento directo al museo. Y por el lado del artista, pues creo que sí, efectivamente, como lo menciona Joana, se equivocó, hace una revictimización también de estas mujeres que, como bien lo mencionas, viven en violencia. Y pues la pregunta es esa, ¿no? Sería, ¿puede haber una reparación del daño? Sobre todo sabiendo que a la persona directamente que se le hizo ese daño, pues ya no está. Entonces, ¿cuál sería el castigo? Bueno, más no castigo, ¿no? No hablemos de esa forma, sino, o no voy a hablar de esa forma. ¿Cuál sería la reparación del daño? ¿Qué sería lo correcto que ella pudiera hacer? Porque abusó de esta situación de una persona que, como ustedes lo comentan, vivió violencia durante mucho tiempo de su vida. Y además, pues, no contó con ningún tipo de derechos y termina en un espacio donde están dándoles, bien o mal, digo, nosotras tenemos una opinión con respecto a la prostitución, pero bien o mal ahí terminan esas mujeres, ¿no? Entonces, cuál podría ser la forma de reparar el daño que causó este artista? Incluso también el museo, ¿no? Bueno, yo creo que podría ser una responsabilidad conjunta, pero veremos qué es Claro. lo que pasa. Claro, y tratar de tener la certeza de que no se trata de una cuestión de estar pues sesgando la forma de expresión de las personas, sino se trata de respetar los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y muchas veces cuando se hacen expresiones artísticas, obviamente son disruptivas porque por eso es arte, pero eso no significa que tengan que pasar por encima de los derechos de las mujeres, ¿no? Me recuerda el caso de este caricaturista que está violentando a una diputada independientemente de si estamos a favor de ella, si nos cae bien, si nos gusta o no nos gusta su trabajo, lo que este sujeto está haciendo es violencia contra ella, violentando la ley Olimpia en nuestro país al realizar una caricatura entre comillas, de ella utilizando inteligencia artificial, donde utiliza su rostro sobre un cuerpo prácticamente desnudo, ¿no? Y él se justifica diciendo, es que es una caricatura, es una broma, no entiendo por qué no lo ven con gracia, ¿no? Insisto, los derechos de las mujeres deben de ser respetados sin tener que ponerse en juicio o en duda esta cuestión de la libertad de expresión. Sí, como decimos, pues las artistas, los artistas
plásticos pueden, o los artistas digitales pueden expresarse como quieran, pero simplemente yo hay veces que incluso no va contra una sola persona, sino cuando hacen estas bromas sobre las mujeres, sobre que mi vieja no sé qué, esas cuestiones son ofensivas. Ahora, si yo le pongo nombre, apellido y quién es la persona, pues todavía es mucho más grande la agresión y la violencia hacia ellas, ¿no? Y como dice Ivette, realmente, ¿quién piensa en la persona? Nos peleamos porque hizo otro, ¿no? Pero la víctima tiene que tener una reparación o una forma de, no sé, de resarcir este agravio, pero ya queda en la mente colectiva su imagen, todo esto que la ofendió, ¿no? Entonces es muy difícil también ya quitar estas ofensas. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Pronunciamiento a la opinión pública, a las mujeres que conforman el movimiento feminista en México, a todas las mujeres. Las constituyentes MX feministas Reconocemos la devolución de la concesión de Violeta Radio XHCDMX-FM 106.1 FM como un acto que atenta directamente contra el derecho de las mujeres a comunicar, siendo la primera estación de radio que mantenía a gran número de mujeres realizando actividades en toda su estructura y en la creación de contenidos. Manifestamos nuestro apoyo a Aimé Vega Montiel y a Lucía Lagunes como defensoras de los derechos humanos de las mujeres y feministas que han buscado que se garanticen nuestros derechos y la libre expresión de las mujeres. Consideramos que Salud Integral para la Mujer, CIPAM, no solo realizó un acto violatorio de los derechos de las mujeres al entregar la concesión de la estación al Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino que antepone sus intereses personales y o políticos al promover contenidos alejados de las problemáticas y realidades de las mujeres, dando en su lugar micrófonos y espacios a otros que promueven teorías queer, lo cual se puede constatar en el contenido de los mismos. Las constituyentes MX feministas continuaremos realizando el programa que titulamos Gafas Violetas, como un compromiso con nuestras audiencias y con la expresión de las mujeres, mismo que difundiremos a través de las redes sociales de CIMAC y las propias. Hasta este acontecimiento habíamos transmitido más de 60 programas en la estación de radio 106.1 de FM, brindando un espacio seguro y sororo para la participación de las muchas mujeres feministas, activistas, defensoras de derechos humanos, actrices, cantantes, escritoras, artistas, sindicalistas, sobrevivientes de feminicidio, víctimas de violencia. Todas ellas quienes nos dieron su confianza para reproducir sus mensajes y experiencias. Nunca más una radio sin nosotras, por nuestro derecho a comunicar. Las constituyentes MX feministas, octubre 2024. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX feministas. El día de hoy contamos con la presencia de la magistrada Giselle Villanueva Pérez. Ella es magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en Chihuahua. Estamos muy honradas de que nos esté brindando este espacio, magistrada. Y pues bueno, quisiéramos tener muchísimo tiempo para platicar con usted. Desafortunadamente, por el momento no es así, pero me gustaría iniciar esta plática con usted. Usted es coordinadora y co-creadora del Tribunal Mixto especializado en violencia de género. Y me gustaría que nos compartiera y nos explicara qué es esto del Tribunal Mixto. Gracias. Bueno, pues muy buenas noches. Es un gusto y un honor estar aquí participando con ustedes. Les saludo con mucho gusto, Ivette, Verónica, Joana. Muchísimas gracias por esta invitación al auditorio que nos escucha también. Un gran saludo, un gran abrazo. Efectivamente, miren, los tribunales especializados en violencia de género son una necesidad
que se ha planteado desde hace mucho tiempo. Eh, Estos planteamientos inician en voces pues internacionales, sobre todo ante la gran omisión de la justicia tradicional de atender los asuntos de violencia de género que sufren pues, las mujeres. Entonces, es importante como recapitular un poco. En el 2007 el estado de Chihuahua transitó de un sistema mixto a un sistema penal acusatorio. Y las razones de esa modificación pues son vastas. Se habló de los beneficios de este sistema penal acusatorio, cómo se iban a potencializar muchos derechos de las personas imputadas, de las víctimas, e inició la transición no solo en el estado de Chihuahua, sino posteriormente en toda la República para instaurarse el actual sistema adversarial, de corte adversarial. Sin embargo, pese al cambio de este sistema, con principios distintos, donde ya concretamente estaba en la Constitución el principio de presunción de inocencia, etcétera, fue insuficiente. Pese al cambio estructural que llevó a cabo la justicia criminal, aún así fue insuficiente para la atención en los casos de violencia de género, ¿no? Y uno se preguntaría por qué. ¿Qué pasó entonces? Incluso se cambió el sistema de juzgamiento y siguió siendo insuficiente para atender a estos casos de violencia de género. Estas son las preguntas, ¿no? que, que empezamos a realizarnos y a respondernos. ¿Cómo es posible que implicar un cambio tan fuerte en el sistema judicial, que incluso se asentó en el 19 y 20 constitucional, porque el proceso penal tiene candados constitucionales, tiene reglas, formas, etc., etc., principios, y aún así fuera insuficiente para la atención de esta violencia? Bueno, pues la respuesta es que quienes operamos este sistema, si bien variamos a un procedimiento, no cambiamos muchos de los pensamientos estereotípicos acerca de esta violencia. Y esto es profundizar mucho. Eso fue como una de las circunstancias, ¿no? Bueno, y tampoco es el hilo negro, porque ya la sentencia de Campo Algodonero, desde el 2009, la Corte Interamericana, ¿no?, le dijo al Estado mexicano: ojo, tienes un problema grave, no solo al investigar los delitos, sino también al administrar justicia. Tienes que capacitar a todo el funcionariado y a todos los operadores sobre roles de género, sobre estereotipos. Tienes que reflexionar sobre el entendimiento cultural y social de qué es ser mujer y qué debe hacer una mujer y qué no debe hacer, y entonces qué castigo recibe por no hacer lo que debe hacer y cómo esos castigos pueden ser tolerados. Y esos castigos pues son violencia y no es tolerable, ¿no? Entonces, esta sentencia de Campo vino, es icónica porque es la primera vez que la Corte Interamericana realmente sanciona a un Estado por violación a Belén do Pará, no solo a la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también por violaciones a Belén do Pará. Es la primera vez, o es la primera sentencia de luego algunas que vendrán después, en donde la Corte utiliza el concepto de género como su análisis argumentativo de la propia sentencia, para ver los hechos, para ver las pruebas, para ver las omisiones, para generar todo este apartado
de reparaciones. ¿No? Es la primera sentencia donde se transversaliza este concepto de género y se incluye como una categoría de análisis, ¿verdad? Y donde se reconoce las grandes falencias de la justicia en el país, ¿no? De una justicia que, que está llena de prejuicios, llena de estereotipos, y que por tanto es una justicia que no garantiza el acceso a ella y que genera discriminaciones y más violencias, violencias institucionales. Con todo este contexto, porque es importante como primero ubicar el contexto, ver que la violencia atraviesa a la mujer en todas sus esferas. Ajá. La violencia no está pensando, y permítanme esta expresión, porque me van a decir, ay, la violencia no piensa, bueno, permítanme este sentido figurado de esta expresión, en que no, solo le voy a afectar este, bienes jurídicos tutelados por el Código Penal, pero no me voy a meter a los espacios de la unidad familiar. Ahí no. No, 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 es que la violencia transversaliza la vida de las personas. Nosotros decimos que transversalice esta visión de género. No, pero lo que ha transversalizado la vida de las mujeres es la violencia. Eso es seguro y lo afirmo. Entonces, cuando una mujer vive violencia, la vive en su esfera familiar. Y esta violencia puede producir o no tipos penales. Pero también está en su día a día, en sus relaciones familiares, de tal suerte que esa violencia puede ser económica, puede ser patrimonial, puede ser psicológica. Y entonces tiene que ir donde un tribunal para decir, oiga, pues es que yo materno y hago lo mejor que puedo y trabajo, pero no me alcanza y el padre es ausente y no ministra alimentos, ¿no? Entonces, ahí hay una violencia a todas luces, a todas luces. Pero desde el derecho, esta forma de analizar la norma, esta forma de entender la norma jurídica, esta forma de organizarla, lo único que ha hecho es favorecer a estas incomprensiones de la violencia. Por eso necesitamos analizar la norma y el derecho desde una perspectiva diferente. Y esta es desde una perspectiva integral. De tal manera que los tribunales especializados, lo primero que van a, o surgen, ¿no?, del cuestionamiento, ¿qué nos falta para entender la violencia? ¿Qué nos falta para entenderla? Y la pregunta como que de los 64,000, ¿por qué no estamos reparando de manera integral el daño causado por la violencia? ¿Qué está pasando en los tribunales del país que no logramos ser garantía de reparación integral? Con esta serie de preguntas, pues se intentó un ejercicio en Chihuahua desde el 2015. Esa primera respuesta fue un tribunal especializado en violencia familiar. Ya sé, ¿verdad? Porque la crítica que luego nos hicimos, ¿verdad? Ya sé cuál es la principal. ¿Y por qué violencia? Solo violencia familiar. Esa es solo una de las modalidades de la violencia. Es decir, ustedes, tribunal, están cerrando tanto la puerta para el acceso a la justicia que están considerando solo una modalidad y están dejando por fuera muchas otras violencias en otras modalidades, en otros ámbitos, y por tanto no están logrando eso que se pretende, la integralidad de la atención y de la reparación. Tienes razón, ¿no? Entonces, ahora, este tribunal es un tribunal en violencia de género. La amplitud es mayúscula, porque entonces ya no estamos reducidos a una modalidad de la violencia.
Y cuando yo hablo modalidad y tipos de la violencia, ¿a qué me refiero? Bueno, a quienes nos escuchen, tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Mujeres, importante. Yo sé que es un nombre bien grande. Ley general de acceso, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero el kit de esto es, a ver, las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia. Magistrada, estaba pensando, me parece que usted tiene muy claro cómo es cuál es la función de estos tribunales, por qué la importancia, cuál es la problemática, pero muchas veces al momento de ya estar en la vida real, vamos, cuando nos topamos con estos casos de violencia, sobre todo ahora la violencia vicaria, que es una de las pues más complicadas de demostrar, pues nos topamos con situaciones en donde, en definitiva, la violencia sigue imperando y la justicia no llega a las familias, sobre todo a las mujeres que son las víctimas, ¿no? Y nos deja con la idea de, entonces, ¿para qué sirven estos mecanismos? ¿Realmente funcionan? ¿Todavía nos falta? ¿O hay algo, alguna pieza por ahí que no estamos viendo, que no estamos teniendo claro? Eso es muy cierto, esa observación va a estar siempre. La pregunta es, ¿en qué estamos fallando que no se traduce en la vida diaria de las mujeres todas estas garantías que están a nivel legal? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando son factores que tienen que ver mm, con mecanismos sociales. Estamos en un diseño social que produce marginación, que produce violencias y exclusión. Esa es la realidad. Estamos en un diseño social que no abona la igualdad. Que hay un constructo que venimos arrastrando y que se repite en muchas áreas de la vida diaria. Entonces, todas las personas estamos llamadas a reflexionar, todas las personas estamos llamadas a reflexionar acerca de nuestras propias violencias. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuáles son las violencias que ejerzo? ¿Verdad? ¿Cuáles son las violencias que ejerzo al interior de mi hogar? Con las personas que me rodean. Ajá. ¿Cómo me relaciono con las demás personas? ¿Ah? Y luego, ¿cuáles son las violencias que la comunidad genera? ¿Mm? ¿Cuáles son las violencias que la estructura genera? A ver, ¿y quiénes son los encargados de cambiar todas estas realidades? Nosotros, la sociedad. Aquí estamos metidos todos. Miren, en este aspecto del derecho de las mujeres tomamos voz, nos organizamos, se crean normas, hay pensadoras magníficas, conceptos, categorías, reflexiones. Ahí están, a las legislaturas, tanto del Congreso de la Unión como en los estados, aquí están iniciativas, estamos empujando, bla, bla, bla. Súper bien, pero esto nos compete a todas las personas, porque todas las personas hacemos sociedad, todas las personas hacemos sociedad. Y luego, ¿le compete al gobierno? Sí, claro, es irrenunciable las obligaciones del Estado en cuanto a qué, a una garantía de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. ¿Qué implica esto? Ah, pues si no se había accedido a la justicia en condiciones de igualdad, ahí está los tribunales especializados en violencia de género que responden también al artículo 4 de la CEDAW, donde el artículo 4 de la CEDAW habla, entre otras cosas, de acciones afirmativas, que son acciones que debe realizar el Estado, ¿verdad? Para realmente lograr una igualdad sustantiva en el acceso a los derechos y en el ejercicio de las libertades constitucionales y convencionales que todas las personas gozamos en este país o debiéramos gozar.
Entonces, si en el acceso a la justicia tenemos ahí un problema por la incomprensión de la violencia y por la atención a pues se tiene que generar una institucionalidad nueva que permita que realmente ante esta realidad, que es un poco abrumadora o un tanto abrumadora y que no va a cambiar de un día para otro, se generen institucionalidades que respondan a esto tan abrumador que estamos viviendo, que permita a su vez un mejor acceso a la justicia. ¿Cuál es la respuesta a estos tribunales especializados? ¿Y por qué especializados? Porque de la serie de circunstancias violentas que puede vivir una sociedad, y sobre todo cuando está la delincuencia organizada, ¿verdad? Que genera violencias atroces y que le pegan a muchas personas, y muchas de esas personas son hombres, diferenciar esta violencia que produce la delincuencia organizada de esta violencia de género que ha estado siempre y muchas de las veces muy invisibilizada y hasta naturalizada. Eso nos hace pensar, me estoy imaginando, digo, pues esto si funciona o cuando si funciona va a ser excelente para las mujeres, ¿no? Pero luego yo me pongo a pensar precisamente lo que usted dice, hay factores sociales que no dejan que la justicia se ejerza. Estaba yo pensando en esta iniciativa que impulsamos las constituyentes de la 3 de 3 contra la violencia Sí. y nos dimos cuenta de casos específicos de violentadores y todo eso. Y de alguna manera, yo digo, no están blindados los cuerpos de justicia, no están suficientemente blindados porque lograron traspasar pues, no prohibición, pues no sé, esta reglamentación que se hizo precisamente para que no fueran candidatos, no estuvieran en cargos públicos de poder que pueden violentar, acosar a cualquiera de las personas con las que trabajan o en distintas circunstancias. Entonces, estoy pensando, pues nos suena muy bonito todo esto, pero el blindaje, como usted dice, la sociedad misma es permisiva ante estas violencias y luego les da la razón a ellos. Entonces, pues estoy pensando, ¿cómo blindarlo para que realmente las mujeres estén protegidas en los dos ámbitos, tanto en el penal como en el familiar? Porque el violentador siempre va a encontrar un huequito en algún lado para que no se dé esta justicia plena, ¿no? Tiene usted toda la razón, Verónica. Y como un ejemplo de este huequito por el que quieren es justo la violencia vicaria, ¿no? Yo estoy preocupada de que ahora este concepto se utilice en perjuicio de las mujeres. Ajá. Y ahora se diga que esta violencia, ¿no? En muchos estados existe eh, iniciativas acerca de colocar esta violencia a nivel delictiva como una figura delictiva, imponer sanciones a quien ejerza este tipo de violencia que es muy dura, pero me preocupa que se haga en esta fórmula tan neutra, ¿no? Que no se entienda que estas figuras son acciones afirmativas y que las acciones afirmativas van dirigidas a proteger a determinado sector de la población y que esa protección tiene toda una razón histórica y válida, porque histórica y sistemáticamente son las que han sufrido este sector de la población violaciones a sus derechos. Y hablo, por ejemplo, evidentemente también de aquellas personas integrantes de pueblos y comunidades originarias también, de mujeres también, de niñez también, ¿no? Estos son los sectores que llevan acciones afirmativas. Entonces, en lo que decía usted, Verónica, que luego se cuela, ¿no? Este patriarcado va como colándose en las figuras que mucho han costado como su construcción, eh, su significado, ¿verdad? Y cómo ahora puede estar en riesgo si en algunos estados o en todos los estados se tipifica este delito, ¿no? De violencia vicaria, como lo quieran llamar, con una fórmula neutra que no deje identificar que es una acción afirmativa. Claro que sí, magistrada. La verdad es que
este tribunal que se crea, bueno, que usted crea, este tribunal mixto, eh, ¿usted ha tenido la oportunidad de que se vean los resultados? O sea, cuéntenos cómo es que este tribunal ha ayudado a disminuir esta, pues de cierta manera, discriminación contra las mujeres o injusticia contra las mujeres. Cuéntenos un poco cómo es que se han, no sé, las cifras o cómo es que han podido lograr avances con este tribunal mixto. Gracias. Fíjense qué interesante pregunta, Joana, porque la especialización dice relación también con capacitación constante, permanente, continua. Eso lleva tiempo especializarse, no es de un día para otro, lleva tiempo. También con exclusividad. Ujú. Eso quiere decir que quienes participan en este tribunal no pueden participar de otros, porque tienen que tener el tiempo para especializarse. La especialización es una garantía, un deber reforzado del Estado. Eso es la especialidad, un deber reforzado del Estado que responde a derechos reforzados de las personas. Ante un derecho reforzado, que es el derecho de las mujeres, que es un derecho reforzado, y hay que entender qué es lo que se refuerza, lo que está débil, ¿no? Entonces, los derechos de las mujeres son derechos de tutela reforzada, y frente a esta tutela reforzada viene la obligación reforzada del Estado, que se traduce, entre otras cosas, en la especialización de las personas que atienden este tipo de realidades, ¿no? Esto lleva tiempo. ¿Y cuál ha sido el fenómeno? A partir de que el tribunal especializado inició funciones, al menos Ciudad Juárez, el segundo delito más, como más, de mayor cantidad en los tribunales, en el tribunal penal, era el de violencia, y sigue siendo el de violencia familiar. ¿Mm? Hay un delito primero, este delito es narcomenudeo, luego es violencia familiar. Luego todos los que tienen que ver con la naturaleza sexual. Entrando en vigencia el tribunal especializado, hubo mayores solicitudes de judicialización, ¿no? Si se judicializaba, estoy diciendo un número al azar, si se judicializaba, por decir, a la semana, 20 asuntos de violencia familiar, ha incrementado. Ahora se judicializa un mayor número, pero también en los delitos sexuales, ¿verdad? Esto obedece a muchos factores, ¿verdad? Algunos dirían, es que está incrementando la incidencia delictiva en violencia familiar, en delitos sexuales. Yo no sé si está incrementando o más bien ahora estén judicializándose más y haya menos en la oscuridad, en el secrecismo, en la no denuncia o en la impunidad. No creo que los índices vayan en aumento. Yo lo que creo es que ahora hay más denuncias, ahora hay más judicializaciones. Eso es lo que creo. Ese es el fenómeno que hemos visto con el ingreso de un tribunal especializado en violencia de género. Mayor sensibilización del personal, tanto de jueces y de juezas, que están a cargo de juzgar diariamente, ¿no?, este tipo de delitos. Hay una sensibilización permanente de los jueces y de las juezas, quienes están llamados a evitar estos roles, estos estereotipos, estas generalizaciones, ¿no? Todo este sexismo que a veces existe al valorar la prueba. Y cuando yo valoro una prueba de manera sexista, lo que voy a provocar, sí o sí, es discriminación. Seguramente lo voy a hacer, ¿no? Y no solo eso, es un reto grande que una persona, un juez o una jueza, pueda conocer de materia penal y materia familiar
porque implica una capacitación y una preparación fuerte, ¿no? Porque en esta tradición de competencias, pues están los juzgados penales y las personas que se especializan en penal, y están los juzgados familiares y las personas que se especializan en familiar. Conjuntar estas dos materias, su análisis, su comprensión, que jurídicamente tienen reglas distintas, principios que actúan de manera diferente, que se aplican de manera diversa, y que una sola persona tenga la capacidad de comprender este hecho de manera integral, sin sesgos, aplicando las reglas y los principios de una materia y las reglas y los principios de otra materia, eso es la consecuencia de procesos de capacitación. Magistrada, justamente ahorita que está tocando ese tema de toda esta carrera de profesionalización que hacen el Poder Judicial, me gustaría saber su opinión. Pues es creo que por una pregunta obligada con respecto a esta reforma judicial. ¿Cómo se pierde toda esta experiencia, toda esta inversión que se ha puesto en que las personas que van a impartir justicia se preparen, puedan tener esta perspectiva de género, esta perspectiva donde puedan visualizar que la violencia justamente se corresponde al género, ¿no? A nosotras como mujeres? ¿Qué perdemos las mujeres con esta reforma judicial? ¿Cómo se pierde también todo esto que se construyó? Creo que podríamos coincidir ustedes de toda la experiencia que tiene y nosotras como sociedad civil, como colectiva, en que quizás también ha habido eh, eh, sí ha habido casos de corrupción o cosas que se podían reparar, pero ¿cree que esta reforma tira todo eso que se construyó o cómo nos va a afectar a nosotras como mujeres, a usted como magistrada, con toda la carrera que ha hecho, cómo la va a afectar? Fíjense qué interesante pregunta, Ivette, porque inicié la charla con ustedes haciendo un reconocimiento de que los poderes judiciales hemos quedado cortos en el ejercicio de la jurisdicción en estos temas, ¿verdad? Inicié reconociendo que la atención tradicional, aún con un nuevo sistema de justicia penal, fue insuficiente. Y eso lo sigo afirmando. Los poderes judiciales tenemos una deuda grande, muy grande, en acceso a la justicia a las mujeres en condiciones de igualdad, acceso a la justicia a los pueblos, a las comunidades y a los pueblos originarios, a sus integrantes en condiciones de igualdad, acceso a la justicia de la niñez en condiciones de igualdad. Tenemos una deuda muy grande. ¿Se requería una reforma? Sí. Ahora voy a la respuesta del interrogante así precisa que se me hace. Considero que esta reforma no atiende esos grandes retos que estoy reconociendo que existen y que daban lugar a una reforma integral del sistema de justicia, no solo de la forma de elección de los jueces y de las juezas, de los magistrados y de las magistradas. Efectivamente, esta especialización que cuesta tiempo, capacitaciones, que no es algo heroico, es la obligación de los tribunales de tener gente especializada en atención a esta realidad social, a este hecho social de la violencia. Permítanme llamarle hecho social, no fenómeno, porque el fenómeno es algo que sale del ordinario. Por desgracia, la violencia es lo ordinario de la vida de las mujeres. Entonces, ante este hecho social, se requieren estas acciones de especialización. Entonces, es obligación de los poderes judiciales contar con personal especializado que atienda, que juzgue, que valore la prueba y que determine consecuencias jurídicas en el caso concreto. Esta reforma no atiende eso. Atiende la forma de elección de jueces, de juezas, de magistrados, de magistradas. Va a impactar o creo en riesgo este tribunal especializado. La respuesta es sí. Me parece que podría estar en riesgo porque el personal que ahorita ejerce la función en él se ha capacitado, ha invertido tiempo en la especialización
Insisto, no se especializa uno de la noche a la mañana. ¿Y cómo puede llegar a afectar? Lo dije hace poco en un foro y comenté esta reflexión que me permito también comentarla con ustedes. Miren, hay un reproche que hago tanto a un bando como al otro. Qué feo hablar de bandos, no me gustaría porque es un término muy bélico. Es un término muy bélico y no me gustaría utilizarlo. Y pese a eso, me disculpo porque lo voy a hacer. Estos bandos en este tema de quienes están a favor, de quienes están en contra. Lo que yo reprocho en ambos es esta falta de análisis desde el feminismo. ¿Cuál es? ¿Qué ha representado para la gran mayoría de juezas y magistradas del país tener ese cargo? Muchas de ellas, para muchas de ellas, por este diseño social del que hablábamos hace un momento, que, que este diseño social produce y genera violencias y exclusiones y discriminaciones, que esa es una realidad. A ellas ha generado a lo mejor una doble o triple jornada, porque han llegado a esos cargos en condiciones de inequidad generalizada. Ujú. Y para llegar a esos cargos, en lugar de hombres, han tenido que reforzar mucho sus esfuerzos, ajá, atendiendo a dobles o triples jornadas de trabajo. Y todo eso no queda reconocido ni visibilizado. ¿Dónde quedan esos esfuerzos? De nueva cuenta, a las mujeres se les va a exigir salir para quedarse en esos cargos cuyas resistencias ya vencieron, las resistencias propias de un diseño social que produce que la mujer se esfuerce más para alcanzar una posición de toma de decisiones, ¿no? Que tiene que esforzarse más porque así está el diseño de inequidad generalizada, de desigualdad, ¿verdad? Donde ya lo logró y ya venció determinadas resistencias, ahora tiene que vencer otra. ¿Y cuál es esa otra violencia que tiene que vencer para continuar con su cargo de juez o de magistrada? Pues la violencia política de género. Porque ahora, urna, ujú, específica, también en contra de las mujeres, que es la violencia política de género. Y ahora tienes que vencer esa otra violencia. Entonces, ¿cuántos más retos las mujeres debemos asumir? De pronto suena bien desesperanzador, pero creo que nos deja varias lecciones, magistrada, en que nosotras también, pues desde la sociedad civil, y estoy convencida que usted ha hecho mucho trabajo también fuera de cargo y en el cargo de la Administración de Justicia, pues en favor de los derechos de nosotras, de las mujeres. Ha sido un placer tenerla. Yo creo que podríamos hacer un seminario con usted porque me parece una persona, una mujer muy preparada y que además comparte los conocimientos de una forma histórica y nos hace reflexionar demasiado. Yo le agradezco muchísimo que haya platicado con nosotras. Espero que no sea la última vez. Y bueno, estaremos ahí pendientes de lo que usted esté haciendo, de lo que se haga en Chihuahua. No sé si maneja también redes sociales o algo donde pudiéramos ver cómo va el trabajo con usted. Sí, claro, tengo Facebook. Luego debo confesar que su servidora no es como tan tecnológica, ¿no? Entonces, ya ves, Facebook veo cada cosa que me llena luego de rabia. Entonces, Suele pasar. procuro, sí, suele pasar, prefiero más espacios donde podamos dialogar, como lo hicimos ahora. Yo agradezco mucho esas palabras que me acaba de decir, Ivette, muchísimas gracias. Este, este es un trabajo ya no de todas las mujeres, es un trabajo de la sociedad. O sea, no entiendo por qué una sociedad no quisiera tener
tranquilidad, no quisiera tener ejercicio de derechos, no quisiera ser libre. No entiendo por qué no. No entiendo por qué no, ¿no? Yo creo que todas las personas queremos tener la tranquilidad, la dignidad de vivir nuestras vidas. Y bueno, eso se trabaja, no solo es aspiracional, se tiene que trabajar, pero no solo es trabajo de las mujeres. Así es. Pero somos las que lo hacemos, pero no vamos a ceder ni un paso en nada de lo que nos esté afectando. Y creo que tenemos que continuar, como dice usted, ya no vamos a utilizar este lenguaje bélico diciendo lucha, pero No, bueno, ya no. vamos a estar resistiendo y vamos a estar tratando de incidir en Incidamos. Exactamente. Le agradezco mucho Incidamos. su entrada y siempre espero que sea bienvenida y que nos dé la oportunidad de seguir platicando con usted. Por el contrario, gracias a ustedes, yo me reitero a la orden. Es un placer. Los diálogos siempre enriquecen y que sea eso un diálogo, nunca un monólogo. Nunca un monólogo. Un diálogo. Muchas gracias. Estamos en el programa de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Espero que pues analicen como siempre estos temas que les traemos en este programa. Y pues las y los esperamos en el próximo programa de Gafas Violetas, Miradas Feministas. Los esperamos la próxima semana con nuevos temas, nueva información y chicas, nos vamos. Muchas gracias, Vero y Beth. Muchísimas gracias, Joana. Gracias a usted por habernos acompañado. Recuerden que estamos esperando sus mensajitos, como bien nos comenta Joana, y también les hacemos la invitación para que siga las redes de las Constituyentes MX Feministas. Compañeras, muchas gracias por una nueva emisión, una nueva oportunidad de estar reunida con ustedes y poder pues seguir aprendiendo y haciendo reflexión de muchos de los acontecimientos que van sucediendo. Esperemos que nos acompañen para la próxima y pues todos los comentarios o si se quieren comunicar con nosotras o también participar y ser una de nuestras próximas invitadas para entrevistar, pues ya saben, nos pueden escribir. Hasta luego, compañeras. Pues compañeras, Ivette, Ivonne, Joana, me dio mucho gusto estar con ustedes esta mañana compartiendo pues ideas, ¿no? Como dicen aquí, se comparten ideas feministas. Y para concluir, para variar, tengo una frase que dice: la mayor tragedia de la vida no es la opresión, sino la falta de acción para ponerle fin. Es una frase de Emmeline Pankhurst. Ella fue una sufragista británica que pues luchó por el voto de las mujeres y lo consiguieron. Así es que hay que acabar con la opresión. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.